Hace algunos días emprendimos una linda recorrida por el estado de Mato Grosso, que geográficamente queda en el centro del continente y que por supuesto está lejos de los puertos brasileños. Un estado muy atractivo para conocer teniendo en cuenta que hace 50 años tenían 3 millones de cabezas aproximadamente de ganado vacuno y hoy en la actualidad, 50 años después, 34 millones y medio, con un crecimiento muy importante en este sentido en la última década. Ese estado de Mato Grosso, cerca de la Amazonia, en la latitud del Ecuador prácticamente, es el que produce el mayor volumen de cereal, de maíz, y que le queda muy lejos el puerto, más de 1000 kilómetros. Me hizo acordar a una analogía respecto de lo que ocurre en la Argentina con el noroeste, con Salta puntualmente, que produce mucho maíz y que para valorizar el cereal, el productor tiene que tratar de que salga en 4 patas y no en camiones con destino a puerto. Y produce mucho commodity, cuando hablamos de carne bovina, un commodity que exporta sin grasa básicamente a mercados como el chino, un mercado que Argentina conoce muy bien en tanto y en cuanto nuestro país le aporta de las exportaciones totales entre el 70 y el 80% a ese gigante asiático. Producen carne commodity sin grasa, pero lo hacen muy bien. Una linda experiencia que compartimos gracias a los amigos de Nutex en Uruguay, Tecnal Argentina y de Fibro. Una delegación muy nutrida de productores, asesores, empresarios, profesionales uruguayos y argentinos que la verdad nos permitió la recorrida pasarla muy bien. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. La primera parada en el Mato Grosso fue en Sinop, muy cerquita de una ciudad que tiene todo por hacer. Está el establecimiento filotero Frialto, que está integrado con una industria frigorífica. Allí en Brasil todo está integrado. Es una palabra que vamos a mencionar permanentemente, porque también lo están los productores de cereales que le aportan, por ejemplo, el maíz a las empresas que procesan y que después aquel que produce carne en confinamiento se vale del subproducto del maíz, entre otras cuestiones, para generar ese animal terminado que después tiene destino de frigorífico. En Frialto charlamos con el encargado del establecimiento, Guilherme Abud. El encargado del establecimiento nos pone en contexto dónde está ubicado, qué tipo de campo, etcétera, etcétera. Esto nos decía Guilherme. Nós estamos no norte do Mato Grosso, a cidade chama Sinop, ela é localizada no meio da América Latina, no centro da América Latina, e o nosso porto mais próximo é em Paranaguá, no Paraná, que dá mais ou menos 1.300, 1.400 quilômetros. Chovem próximos de 1.500 milímetros anuais, concentrados de outubro até março. E de outubro a março chove 85% desse volume e os outros 15% são divididos ao longo do ano. Está acontecendo algumas mudanças no regime pluviométrico brasileiro no geral, em que essas chuvas estão se concentrando ainda mais. Então elas estão concentrando em janeiro, fevereiro e março, chegando a chover 50% de todo o volume do ano nesses 3 meses. A região do Mato Grosso é uma região muito produtiva por estar perto da linha do Equador. Então aqui a gente tem muita incidência solar, o que faz com que plantas que são adaptadas a esse sistema consigam produzir muito e consigam produzir bem. Então a gente tem condição ideal, condição muito boa, aliás, de solo, com exceção da parte química do solo. A parte física é muito boa, a parte química não. Então o calcário se usa muito na nossa região para corrigir pH e depois adubação química normal, com principalmente a fonte de nitrogênio. A gente usa bastante ureia aqui. Correções pontuais de fósforo e cloreto também são feitas. 60% de todo o milho produzido no Brasil está nessa região. Então a gente tem uma condição de milho barato para engordar os animais. Então grandes confinamentos estão montando a sua estrutura aqui para utilizar desse milho barato, porque é mais barato a gente levar o boi para o milho do que trazer o milho para o boi. E tem muito resíduo do etanol de milho na região também, em virtude desse milho barato, que a gente dá para os animais para fazer eles engordar. 120 sacas de 60 quilos por hectare.
120, eu não vou conseguir isso de cabeça. É 120 sacas vezes 60 quilos por hectare. É isso que produz aqui. 720 bolsas de 60 kilos por hectárea es lo que se... 120. 120 por 60 kilos que tiene cada bolsa. Eso nos da el promedio de producción de maíz. ¿Maíz y soya también? Soja é menos. Soja, a média no Mato Grosso é 70 sacos. Só que qual que é a nossa vantagem? A gente, em um ano, a gente consegue produzir soja, milho e capim para o animal. Em um mesmo ano, dentro de um ano, a gente sem irrigação. A gente não precisa da irrigação para conseguir produzir uma safra de soja, uma safra de milho e uma safra de capim. Essa é a vantagem de estar na região que a gente está. La mirada argentina. Lucho Dorronsoro, Luciano, que tiene un establecimiento que ofrece servicio de hotelería en la provincia de Buenos Aires, en Roberts puntualmente, San Mariano, nos cuenta qué fue lo que vio, con esa mirada comparativa siempre desde la Argentina hacia el Mato Grosso para interpretar lo que allí producen. Estuvimos viendo un poco el tipo de manejo que se hace acá, que es muy distinto a la Argentina, ya que los animales que se hacen acá no buscan engrasar los animales, es todo grasa 1 y 2 solamente, y hacen todo un animal más fibroso, por decir de alguna manera. Lo que hace a que las dietas que manejan también son completamente distintas a las que vemos allá para llegar a ese tipo de animal. Es más una dieta intermedia de una recría corral con un engorde, digamos, una dieta intermedia entre esas dos dietas que se manejaría allá en la zona nuestra. ¿Qué viste de la dieta de ellos? La dieta de ellos acá, por el régimen de lluvia que tienen, le van variando la energía de la dieta por el calor y por régimen de lluvia. Ellos tienen mucha lluvia de noviembre a marzo, entonces ahí le suben un poco la energía a la dieta porque comprenden que en los corrales el animal tiene un mayor consumo de energía para moverse dentro de los corrales porque los corrales acá son llanos y no están en ese periodo con lluvia embarrados. Entonces el animal consume más energía para moverse en los corrales. Ellos tienen una dieta que está compuesta en 3 partes. Los primeros 20 días tienen una dieta que tiene una proteína de un 15%. Después tienen 60 días con una dieta de un 12%. Y los últimos 20 días, porque hacen no más de 100 días de engorde, ya que no buscan engrasamiento, caen con el 12% de proteína. Ese es el manejo que tienen acá con las dietas. Después tienen el maíz de ellos, un maíz muy vidrioso, muy duro, entonces queda muy distinto a un maíz rolado de lo que estamos nosotros acostumbrados allá en la zona. Queda un maíz perfectamente partido, es como si viéramos una polenta, por decir así, el maíz que se ve acá, lo que hace una integración en la dieta muy linda, queda muy homogénea. Otro contenido de almidón tienen también, ¿no? Sí, tienen, al ser que tienen que hacer más carne que grasa, digamos, tienen muy bajo contenido de almidón en las dietas ellos. En Acorral esta es la alternativa, la primera vuelta de tuerca que le vamos a dar al establecimiento filotero Frialto, que está muy cerquita, 10-15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Sinop. ¿Cuántos animales tienen encerrados? De carga instantánea por lo menos. Le cuesta muy barato producir, producen a otra escala que en la Argentina. Ellos no necesitan de poner grasa porque, como decíamos, producen commodities. Y además tienen una etapa de lluvia muy bien demarcada en el almanaque. Está la etapa, estacionalmente hablando, de lluvias y de seca.
Así se divide el año calendario en la zona del Mato Grosso. En la etapa de lluvia, por supuesto, de entre 1500 1600 milímetros, utilizan esos corrales con mucho menos carga. Guilherme Abud nos cuenta algún detalle de todo esto. Sem dúvidas, de 20 a 30% mais barato produzir aqui. Em vez de a gente pegar o animal nas grandes centros consumidores do Brasil, como São Paulo, não, o estado de São Paulo em si não tem mais o grande rebanho. O rebanho foi deslocado para o norte do Mato Grosso, onde a gente está, região do Pará. Então lá, que a gente tem em São Paulo, é confinamento de terminação, é só engorda de animais. Parte dos animais saem daqui e vão para lá, parte são engordados aqui e são transportados como carne para lá. O segundo sistema é mais lucrativo. Então a gente engorda eles aqui, produz a carne, leva só a carne para lá, que é mais lucrativo que levar o animal, levar o milho, levar tudo para lá. Então a gente costuma operar dessa maneira. A fazenda aqui tem 1000 hectares, 486 para silagem, 400 para uma recria de gado jovem. O restante é dividido entre fábrica, curral de alimentação, curral de manejo, casa de funcionário e escritório. Hoje, se eu somar todos os meus currais aqui, é próximo de 18.500 cabeças. Eu tenho 16 currais para 120 cabeças e 86, se eu não me falha a memória, para 180 cabeças. Na época das águas, a gente opera com metade dessa capacidade estática ou dobrando a metragem quadrada por animal, para que eles tenham maior conforto na época de águas e evitem um pouco o barro e consigam desempenhar melhor. A gente presta serviços de hoteleria para outros produtores que trazem o gado, a gente busca o gado de outros produtores, trazemos para cá, engordamos e vendemos. Então 98% de todos os animais que estão aqui não são nossos, são de parceiros que tercerizan para a gente a engorda, que direcionam para a gente engordar. Y también pudimos compartir el momento con Emiliano Constantini, de Costa Ganadera, que está en el sur de la provincia de Santa Fe, con su servicio de hotelería. Claro, mirando la hotelería de Mato Grosso, nos cuenta algunas diferencias que vio respecto de un país y otro en materia productiva, pero sobre todo también desde el punto de vista de la concepción de los contratos de hotelería. Esto nos decía. Que este field es 100% hotelería, el cual a nosotros nos viene bien porque somos 100% hotelería. Vimos muchas cositas nuevas que no estaban en mi visión. Lo que más me interesó, la oportunidad que tiene el cliente, como por ejemplo cosas como fijar un precio de venta. Ellos tienen un mercado futuro, el cual ya saben, ven la película completa desde el primer día y no es un detalle menor. Saben a qué precio compran, saben a qué precio venden en un futuro y eso está como herramienta excelente. Me interesó mucho el tema también de la compra de los subproductos, que es un detalle no menor a comparación que en Argentina. Por decirte como ejemplo, la burlanda, ellos usan burlanda húmeda. La burlanda húmeda se comercializa atado al precio de la carne, no se ata al precio del maíz. Y la verdad que excelente, porque por ahí es un subproducto que hay una parte que necesita venderlo y hay otra parte como nosotros que necesitamos comprarlo. Y bueno, nuestro negocio está en vender carne o hacer carne. Y está bárbaro que el que produce ese subproducto lo ponga atado al precio de la carne. Y la verdad que me súper interesó esa parte, como también fijar un precio futuro. En cuanto a lo productivo, números son muy eficientes, engordan su 90% entero, macho entero, hacen carne magra, lo cual eso implica que su eficiencia de conversión no hacen grasa como nosotros, y son muy eficientes, hacen carne, que tiene el mismo destino comercial que nosotros. La mayoría de la carne se va a China. Y bueno, conversiones de 5,5 a 1, 6 a 1. Nosotros estamos un poquito más arriba. Animales que entran con 350 kilos de peso de ingreso, o 370 ahí, y salen con 500 kilos. Son números difíciles de asimilar. Lo estuvimos viendo de una mirada medio de arriba, la cual ahora lo vamos a profundizar. Pero sí, dato duro, creemos que lo que vimos fueron datos muy duros. Y también hay que tener en cuenta a la hora de hacer carne, como nuestros mercados nos exigen, mucha grasa, viste, esto fue como una cachetada para nosotros, porque
están en un costo de kilo producido mucho más abajo. ¿Cómo efectivizan la hotelería, teniendo en cuenta que a pesar de estar integrado con un frigorífico, el altísimo porcentaje de animales encerrados en Frialto, en Sinop, Mato Grosso, Brasil, es proveniente de aquellos que invierten justamente en ganadería, en confinamiento? ¿Cómo es el cobro en ese servicio de hotelería? ¿Cuál es el porcentaje de mortandad que tienen, medido por supuesto, para tener una referencia de cómo trabajan puerta adentro o tranqueiras adentro? A gente fornece 4 vezes por dia a comida ao coxo, sendo 2 antes do almoço e 2 depois do almoço. Mais ou menos funciona umas 6, umas 10, umas 2 e umas 4. ¿Cómo funciona el servicio de hotelería con el cliente? A gente tem 4 tipos de serviço separado. Ou eu cobro por dia que o animal está aqui, então um dia aqui custa R$ 13, mais ou menos. Ou eu cobro por quanto de produção o animal teve, no caso arrobas, então custa R$ 175 a cada arroba que o animal produz aqui. Ou eu cobro por quilo de ração, cada quilo que ele recebeu eu cobro um valor de reais. E o terceiro, que é o quarto, que é o sistema de parceria, que o pessoal manda o animal para cá, a gente divide o que é engordado. Geralmente funciona 15% do que é engordado fica por conta do parceiro e 85% do que é engordado fica por minha conta. Hoje a gente fecha mensalmente esses números, a média dos últimos 6 meses está em 0,16% e a minha principal enfermidade é casco e refúgio de coxo. La infraestructura, por lo menos en Frialto, nos pareció muy básica. Será porque probablemente en épocas de seca no tengan tantos inconvenientes desde el punto de vista del barro. Bueno, hablamos de esto sobre Emiliano Constantini, hablamos de esto con Guilherme también, y cómo es en definitiva el proceso, cómo manejan la mortandad en un establecimiento argentino y la novedad que se encontraron los hoteleros de nuestro país respecto de cómo la manejan allí, o por lo menos en Frialto, en ese establecimiento de Mato Grosso. Me confundió, hasta me confundió. Ellos lo que hacían era que se hacían cargo de el primer % de mortandad y el resto no. Bueno, yo como cliente prefiero que yo me hago cargo del primer % de mortandad y el resto se te cargo vos ante cualquier problema en el field. Pero bueno, se ve que acá se acostumbra a este tipo de sistema. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿te sorprendió algo? Yo diría que hasta en infraestructura estamos por arriba de ellos, ¿no? Sí, Silvio, sí, tal cual. Hay una estructura muy básica, con platea de losa de 2,5 metros, 3 metros de losa, corrales sin pendiente, algo muy básico que quizá cuando vayas a un cliente nuestro, viene a nuestro field y ve quizá este tipo de estructura, por ahí nosotros tenemos algunas críticas de nuestro cliente. No podemos permitirnos tener algo básico. Y acá creo que anda muy bien, porque en realidad es básico la estructura, pero corrales limpios, está bien. Estamos justo en la época de seca, arranca la época de seca, tenemos 2 meses más de seca y arranca la época de lluvia. Tendríamos que ver estos corrales en época de lluvia. Hace mucha limpieza de corral y aprovechan ese estiércol, lo charlábamos con Lucho, para esparcir en los campos agrícolas, ¿no? Sí, sobre todo lo que ellos esparcían el estiércol en los campos de pastura, más que agrícolas. En los campos el pasto que se llamaba tapín, sí, que es un pasto que se siembra y dura 2 años y tiene 60 toneladas de cosecha al año. Se hacen en dos cosechas al año, 30 y 30. Generalmente hay una cosecha que rinde más que otra, pero son 60 kilos de materia seca por año de este tapín. Y va mucha enmienda orgánica, termina yendo a esos campos. A Corral, la vuelta por el Mato Grosso, decíamos primera vuelta de tuerca porque el miércoles próximo vamos a tener mayor nivel de miradas, mayor exposición para entender un poco más cómo se trabaja en ese lugar del Mato Grosso. En Sinop, concretamente, es un establecimiento que, como les decía al principio, está ubicado muy cerquita de la urbanidad, a 10-15 kilómetros aproximadamente de esa ciudad que tiene aproximadamente también
unos 150.000 habitantes. Guillerme Abud, el encargado de Frialto, hablando de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la ganancia diaria, que es muy distinta a la ganancia diaria que tiene un establecimiento argentino, entre otras cuestiones, porque engordan básicamente macho, y ese macho es entero. No usan anabólicos, pero todos los profesionales entienden que el testículo es una especie de promotor natural de crecimiento para esa hacienda que está encerrada a corral. A média, a gente começou aqui em 2009, mas houve uma intensificação muito grande por tecnologias nos últimos 3 anos. Se eu pegar desde 2009, é 1,565 kg o ganho diário do cabeça dia. Se eu pegar nos últimos 3 anos, dá 1,625 kg. Então a gente aumentou 100 gramas nos últimos 3 anos nesse desempenho. Concentrado, ou seja, a gente tem pouco volumoso, em que a função do volumoso é só estimular o animal a ruminar e tamponar o rumen dele pela saliva. O restante é basicamente DDG, úmido, milho, casquinha de soja, melaço, ureia, núcleo e alguns promotores de desempenho, algumas moléculas que a gente usa para melhorar o desempenho, como a monenzina e o Nutragen. A gente fala no Brasil que a gente expressa esse quilo em arrobas. Aqui a gente fala muito em arrobas, né? Uma arroba são 15 quilos. Hoje custa 165, 170 reais para se produzir 15 quilos de carne. Vai dar 10, quase 12 reais por quilo de carcaça do animal. Emiliano Constantini, de Costa Ganadera, me decía, ellos no producen grasa, no buscan esa carne de calidad que nos exige el cliente a nosotros. Por eso hay diferencia de costos, obviamente, entre lo que genera un novillo argentino con destino a los mercados de calidad respecto de un commodity que produce Brasil en el Mato Grosso. Una mirada distinta, pero tratando de encontrar las diferencias de los por qué también entre un nivel de ganancia diaria en algún lugar y en el ámbito local. Esto nos dice Emiliano en la noche de Acorral. Y alrededor de un 20% de diferencia del costo de kilo producido. La calidad de carne es diferente, pero bueno, comercializan su mayoría a China. Por ahí nosotros vendemos al mismo precio que ellos. ¿La dieta es mucho más barata? La dieta, a ver, no sé si más, sí, obviamente más barata y mucho más eficiente. Niveles de proteína 13, 3,5, por lo que mostraron. Niveles de energía arriba de 3 puntos. Muy poca participación de almidón en la dieta, o sea, muy poco maíz, muy poco almidón. Sí mucha burlanda, sí mucho subproducto, que también para nosotros, viste, nos pareció raro, un maíz en una baja inclusión con micraje de 500 micras de molienda. Nosotros acostumbrados a partir el maíz en 6 partes, vimos un maíz recontra molido, y nos llamó la atención, pero bueno, en una baja inclusión no tienen problema. Sí, poca participación de almidón en la comida, por eso generan poca grasa también. Sí, lo que llama la atención es el nivel de eficiencia en el engorde, ¿no? Es cierto que ellos utilizan el animal entero también, eso es una ventaja comparativa muy importante también. Sí, yo creo que entre el animal entero, que ayuda muchísimo, muchísimo, y la poca grasa que el mercado le obliga, son dos factores que hacen la conversión que tienen. El ingeniero Carlos de la Torre también estuvo acompañando a la delegación allí en Mato Grosso, tratando de nosotros, a través de él, obtener otro tipo de mirada. Muy profesional, Carlos, asesor de muchos establecimientos de punta en el país, nos cuenta, desde acuerdo a lo que él percibió, de esa relación de ganancia diaria con eficacia de conversión para entender un poquito más lo que implica trabajar en un establecimiento que tiene características muy distintas a las que conocemos habitualmente en nuestro país. Lo interesante de ver estos sistemas en base a esta hacienda tan absolutamente índica, con niveles de eficiencia muy importantes, gente que está midiendo y trabajando mucho, buscando, bueno, como decía recién, eficiencia. Ellos tienen muy claro el tipo de negocio que están haciendo. También muy interesante la integración con el frigorífico, un concepto de negocio en cuanto a que el frigorífico necesita abastecerse de la hacienda,
pero no inmovilizando el capital en un feedlot como hotelería, sino que ofreciendo el servicio de hotelería y en el cual tienen que competir entre otros hoteleros, entonces ofrecen ventajas para, bueno, para tener la cantidad de hacienda que necesitan. Lo otro que me llamó mucho la atención es la cantidad de ingredientes que tienen en la dieta, sobre todo ingredientes a lo nuestro. Ellos usan solamente el 3% de maíz, de grano de maíz, y después usan un montón de ingredientes que por supuesto tienen la facilidad de tenerlos en la zona, como ser el arroz, por supuesto tienen burlanda, hacen el capín, el pasto y pican, en fin, una serie de elementos y nosotros no estamos acostumbrados a manejar dietas con tantas inclusiones. Primera parte, primera vuelta de tuerca por Frialto, el establecimiento feedlotero que está ubicado en Sinop, Mato Grosso, Brasil. El miércoles próximo, una mirada más amplia de este establecimiento que concentra unas 20.000 cabezas aproximadamente, que brinda servicio de hotelería y que está integrado con la industria. Hasta cada momento, muchas gracias.